51. Vieja Estación. Cerveza artesanal local desde 2009. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Hoy las tapas de los diarios en la República Argentina se vieron invadidas por la noticia de la condena confirmada ya de Cristina Fernández de Kirchner. En el día de ayer, Casación confirmó la condena de Cristina Kirchner a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por corrupción. En el día de ayer, agradezco la producción de este programa llamado Segundos Afuera, me recordaban una nota que hicimos con quien vamos a hablar a continuación, María Eugenia Talerico, que es abogada penalista experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo, además de haber sido la vicepresidente de la UIF, de la Unión de Información Financiera, hace 2 años. En 2022 charlamos sobre esta temática. Por aquellos tiempos creo que se confirmaba la primera instancia en la justicia sobre la condena a Cristina. Luego de ese el paso en la justicia era que Cristina debía, por supuesto, refrendar todo esto o ir en un camino contrario, defenderse. Y después la segunda instancia era casación, que fue lo que ocurrió en el día de ayer. Le damos la bienvenida y le agradecemos por el contacto. María Eugenia Talerico, ¿cómo andas? Bienvenida al aire de K2 aquí en Necochea. ¿Todo bien? Muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros muy bien. Te comentaba un poco ahí en la intro que justamente hicimos una nota hace 2 años y ayer la repasaba. Y es un poco entender cuáles son los tiempos de la justicia. Digo, ¿cuánto tarda la justicia en la Argentina? Y creo que no tiene que ver solo con el caso de Cristina Kirchner. Estarás acostumbrada a ir investigando y a acompañar un montón de causas que tardan en el tiempo, ¿no? Mira, lamentablemente mucho, y además eso da la sensación a veces a la gente de que obviamente hay mucha impunidad y que obviamente también confunden quiénes son culpables y quiénes son inocentes, porque que la justicia no resuelva y quede todo como en un limbo, hace que estas acusaciones cruzadas que a veces hay en la política haga que la gente entienda que bueno, que son todos iguales, que todos tienen problemas con la justicia penal, y entonces en definitiva nunca se establece con claridad quiénes merecen ser condenados y bueno, y quiénes han sido denunciados por ahí de manera injusta, ¿no? Pero bueno, hemos llegado después de 14 años de proceso, no creo que me vaya a contradecir con lo que sucedió en la época de la sentencia. Sí creo que la casación tardó muchísimo. La verdad que hubo en el medio acusaciones a algunos de los jueces. Siempre el kirchnerismo en estas causas obviamente se trata de apartar a los jueces, todos sufrieron muchas embestidas por parte de obviamente los acusados, pero bueno, finalmente también digo, son 14 años de proceso, pero han sido más de 14 los jueces entre la primera instancia, las cámaras, el tribunal oral, la casación. Esto ha sido llevado también a la corte en innumerables planteos, por lo cual muchos han sido los jueces y también los fiscales de las distintas instancias que intervinieron, con lo cual no son solamente estos 3 los copitos, como ahora le dice el kirchnerismo a los jueces de la casación, sino que han sido muchísimos jueces los que siempre han avanzado, además en este caso en particular, en el mismo sentido, ¿no? O sea, me imagino que teniendo en cuenta la cantidad de jueces, las pruebas son contundentes. O sea, no hay forma de que esto haya ido para otro lado. Mira, la idea de contarles cuántos jueces han intervenido tiene que ver con eso, porque obviamente ahora dicen que es lawfare, que esto está inventado, que hay persecución política, porque este delito, que es bastante leve, para decirlo también, el que le han imputado, tiene la pena máxima de los 6 años, y cuando es una defraudación en contra del Estado, el Código Penal te dice inhabilitación especial perpetua, o sea, para que el funcionario, mientras cumpla la condena, no pueda volver a estar en un cargo público. La perpetuidad en la Argentina, digamos, el Código dice perpetua, pero hay unas rehabilitaciones a partir de una X cantidad de tiempo, pero bueno, en definitiva es una sanción inherente en el Código Penal, con lo cual también destacar que acá no hay ninguna proscripción, que en este caso en particular se ha robado muchísimo dinero de los argentinos, como para que también asociar que esos miles y miles de millones que fueron a campañas, al bolsillo de Báez, de los Kirchner, que se va a ver en el otro caso, que es conexo con que está asociado a que es Otesur y los Sauces, que es la continuidad del dinero, digamos, es mucho dinero que nos ha empobrecido. O sea, cuando dicen que Cariña, uno de los testigos, destacaba que en los 12 años de gobierno se robaron un Producto Bruto de la Argentina. Un Producto Bruto de la Argentina son 600.000 millones de dólares, o sea, le debemos al Fondo Monetario
ponerle la deuda original que tomó el gobierno de Macri, 50.000 millones, 600.000 millones de dólares. Y frente a las distintas investigaciones que hay, además de esta, Cuadernos, Otesur y los Sauce, Ruta del Dinero K2, vos vas viendo cómo habían armado las estructuras de robo en el Estado y no tenés ninguna duda de que lo que dijo Fariña es verdad. Entonces, claro, estamos frente a casos donde la prueba es abrumadora, donde se pudo arribar la prueba porque cambió el gobierno, o sea, en el 2015, cuando el kirchnerismo deja los distintos lugares donde estaban reteniendo a la prueba, perseguían a los funcionarios que querían arrimarlas a tribunales, desarmaban las estructuras, todo lo que hicieron para la impunidad, cambia el gobierno y ahí, por ejemplo, lo vemos a Javier Iguacel cuando asume en la dirección de Vialidad y Austral ya abandonó todas las, como no iba a cobrar más, o sea, ya había cobrado todo, abandonó todas las obras, se fue porque la caja de la estructura de la corrupción no iba a funcionar más. Cuando Javier Iguacel empieza a arrimar todos los expedientes de las licitaciones, de las 51 licitaciones, ahí estaba toda la prueba. Claro. Entonces, bueno, se pudo avanzar por el cambio de gobierno y la prueba que empezó a fluir, ¿no? Hablábamos de las pruebas contundentes, entiendo que por eso también se llega a la pena máxima. No había tenido en cuenta ese dato de que es la pena máxima a los 6 años, porque tranquilamente se la podría haber declarado a Cristina culpable, darle 2 años, digamos que es algo mucho más, si se quiere, en un lenguaje más cotidiano, más fácil de gambetear, y quedaba acusada igual. De última tendría la condena social, pero ir a los 6 años es que tiene que ver con la contundencia de las pruebas, directamente. Sí, y obviamente la cantidad de tiempo que duró la maniobra, porque fueron los 3 periodos presidenciales. Esto lo inicia Néstor Kirchner y a pesar de todas las denuncias públicas y demás, lo continúa Cristina. Los mismos funcionarios, las mismas cajas, todo funcionando, a pesar de que había informes de la Auditoría General de la Nación, las divisiones jurídicas de los organismos se plantaban porque destinó todo un fideicomiso. O sea, cuando te dicen, ¿y qué intervino Cristina si era la presidenta? Esto era una joda que había en obras públicas, si querés, ¿no? O la Dirección Nacional de Vialidad. Sí. No, hay que entender que el destino final de este dinero, que era Baez, que lo metió en estructuras de sociedades donde después lo sacó para dárselos a los hoteles de los Kirchner. O sea, la ruta del dinero te marca que la beneficiaria final de la estructura del robo eran los Kirchner, con aportes personales donde crean un fideicomiso. Había un fideicomiso que con parte del impuesto a los combustibles se alimenta de ese dinero, y ese fideicomiso se lo destinó para que sin control la Dirección Nacional de Vialidad, quien habían puesto para robar, y la de Santa Cruz, destinaran todo eso al pago de los certificados de obra de Baez, ¿no? Y tengo entendido que el fideicomiso se crea para que justamente si le pasaba algo a Baez, no sean herederos los hijos. Ese es otro fideicomiso, que es por qué decimos que Baez es testaferro de los Kirchner. Decimos que es testaferro porque era el cajero de un banco y crea la compañía cuando, poquitos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, ya se crea Austral Construcciones, se trae toda la estructura de obras públicas y ya se sabía que él iba a ser el contratista, ¿no? Porque ya lo habían hecho en Santa Cruz. Entonces Baez, en un momento, pues, el terrateniente más importante de Santa Cruz pasa a ser, ¿no? Su patrimonio se incrementa en el 12.000%, a la par se incrementa el de los Kirchner porque empiezan a hacer negocios entre ellos. Y Baez, hay dos cuestiones que te hacen ver que su patrimonio no es su patrimonio. Una, cuando en un llamado telefónico a la cárcel, que estaba el teléfono intervenido por un tema narco, pero él le dice a su novia que él le está administrando el patrimonio de otra persona, que eso no es de él. Y después deja un fideicomiso testamentario, se llama, para que si a él le pasara algo, los hijos de él no heredaban. O sea, este patrimonio no era de él. Entonces eso era también la señal de que esto es de los Kirchner, más allá de que obviamente esta intervención personal de Cristina tiene que ver con que el interés económico final era de ella y el patrimonio se incrementó, el que se incrementó también era el de ellos, los aportes personales en destinar ese fideicomiso. Es más, cuando ella da la administración de ese fideicomiso para las obras con el impuesto a los combustibles, los servicios jurídicos del Ministerio de Obras Públicas y de Economía le decían que ella no podía hacer eso, tenía que especificar qué se iba a hacer con ese dinero. Bueno, obviamente que no lo hicieron porque se iban a robar todo, ¿no? Y después las denuncias públicas del Itacarrió, de la Nata, cuando se empieza el Auditor General de la Nación, la Auditoría General de la Nación tiene un presidente siempre de la oposición. En ese momento era Leandro Dupuy, falleció no hace mucho tiempo, con todas las denuncias públicas de lo que significaba la obra pública en Santa Cruz, y Cristina nunca hizo nada para cambiar esto. Por eso a mí tampoco me cierra la justificación de debido afuera. El ministro del área
más allá de que la relación personal que había entre López, el que revolvió los bolsos en el Congreso, en el convento, ¿no? Es el mismo López. Es raro que Debido no sepa algo. Claro, no, pero además vos tenés un deber penal de evitar los daños a la plata pública. Entonces, si tenés todas estas denuncias públicas y toda tu línea para abajo es la que está siendo denunciada por corrupción, tenés que intervenir para evitar que se siga robando. Ese deber de evitación te genera una responsabilidad penal que, bueno, la verdad que, como decía recién, Debido afuera es inexplicable, y la pena máxima de 6 años por el delito de defraudación al Estado, es cierto que es la pena máxima, pero a ver, es una pena que se le da a alguien que también defrauda a una compañía. Por eso todos tenemos la sensación de que el sabor del máximo de la pena en este caso, que fue poco. ¿Y qué debieron hacer? No aplicar un fallo que está para decir que una única administración fraudulenta son los distintos hechos de administración, que un tipo en una compañía se empieza a robar las cosas, ¿no? Está 2 o 3 años y te aplican una administración fraudulenta. Sí. Bueno, acá hicieron esa ficción jurídica que es el fallo Pompas, para decir que, bueno, que los 3 periodos presidenciales fueron una única administración fraudulenta cuando hay 51 licitaciones en donde en cada una de ellas se cumplieron distintos procesos de falsificaciones. Para morigerar la pena, digamos, para morigerar la pena metieron todo en una misma bolsa. Correcto, y aplican un criterio que se aplica, pero eso para defraudaciones normales. Esto ha sido realmente una estructura que durante 12 años le robó plata al Estado, y por eso hay disidencias en los fallos, siempre hay un juez, el doctor Basso, el doctor Hornos en este caso, y los fiscales, que están diciendo acá lo que hubo es una asociación ilícita para robar al Estado, que obviamente eso eleva las penas y habían pedido 12 años los fiscales, o no aplicar este criterio de ficción jurídica de que fue una única administración. Fueron 3, la de Néstor, que bueno, muerto no lo podemos condenar, pero después Cristina tuvo 2 periodos presidenciales en las que renovó los presupuestos, renovó las partidas que destinaba. Por eso también, o sea, el kirchnerismo está protestando porque, qué sé yo, supuestamente la están proscribiendo, que ha cometido este delito, pero las otras partes, los que tenemos conocimiento de las pruebas, creemos que es muy poca la pena que se le ha dado. Te hago esta consulta puntual porque nombraste la palabra clave, que es la asociación ilícita, que tengo entendido en normas judiciales tienen que ser, no puede ser un hecho aislado, digamos, no puede ser una obra, ahí no sería asociación ilícita, pero las repetidas veces que esto se ha realizado lo transforma en una asociación ilícita. Y hablabas de las distintas gestiones también. Respecto a eso, ahí aparece en la causa Otesur Los Sauces y la ruta del dinero K. ¿Es previsible que se pueden unir estas causas, digamos, y una vez que se unen, ahí sí se confirmaría la asociación ilícita? Mira, estaban unidas y por razones de que hubiera sido imposible arribar a estos momentos, sino dividían las investigaciones, bueno, cada una tramitó por su lado, ¿no? Pero siempre se dijo, y la Cámara siempre lo dijeron los fiscales, que esto es una maniobra global con distintos fines de las asociaciones ilícitas. Es lo que estás diciendo. Otesur y Los Sauces tenía otros actores, siempre Cristina, ¿no? Como jefa de la asociación ilícita en todos los casos. Pero Otesur y Los Sauces tiene otros actores que ayudaron a construir los hoteles, a cobrar los alquileres falsamente. En Otesur y Los Sauces está también Cristóbal López, además de Báez, con los retornos en dinero a hoteles que no alquilaba nadie, que estaban súper lejos de los obradores como para decir que los alquilaban por las obras públicas, bueno, etcétera, ¿no? Otesur y Los Sauces. Son los distintos tramos de una única asociación ilícita liderada por Cristina Fernández de Kirchner. En una usó a Báez para reciclar en las empresas de Báez todo su dinero, en Otesur y Los Sauces se quedó con todo ese dinero en esos hoteles, y la primera, que es esta, Vialidad, que era donde se generaba la plata, en la obra pública que le daban a Báez, y con todo ese dinero que después circuló. Por eso la ficción que ellos hacen, porque recién decías muy bien, que es una asociación ilícita, es cuando se instalan durante bastante tiempo, con roles definidos, varias, vos estás de campana en la puerta del banco, yo me meto al banco, el otro lo traslada para enterrarla en algún lugar. Esos son distintos roles que tienen las personas bien establecidos. Y acá los roles estaban muy bien establecidos durante los 12 años que duraron para cometer un sinfín de delitos. Ahí está la indeterminación de las distintas 51 obras públicas, que cuando vos me lo unís a todo eso en una única defraudación, sacás uno de los componentes de la asociación ilícita, que es eso, ¿no? Delitos indeterminados, una cantidad de delitos que concurren entre sí.
Entonces, toda la descripción de la sentencia te da la impresión de que los jueces van a decir asociación ilícita y defraudación al Estado, ¿no? Porque cuando vos lees la lógica, van con la asociación ilícita. Y después no sé por qué resumen todo en decir, bueno, pero esto es una defraudación al Estado porque vamos a decir que hubo una única administración fraudulenta. Si esa asociación ilícita se duplicaría la pena, digamos, serían 12 años el máximo. A 12 años, sí, claro, a 12 años de prisión es la posible, a ella que es jefa, ¿no? Como jefa de la asociación. Sí. Hablamos de que la condena no está firme, digamos, la proscripción no existe porque Cristina hoy, me parece, y lo charlábamos un poco aquí también con el recorrido de las noticias, hoy elegida como la presidenta del PJ, Cristina va a buscar ser candidata en las elecciones de medio término el año que viene y tiene las posibilidades, digamos, esta condena no la deja fuera de la política. Mira, la condena por sí no, porque tiene que estar firme. Como ustedes dicen, hay que esperar a la Corte. Y acá obviamente mis alertas que siempre digo del juez federal dijo, que es un juez que si llega a la Corte probablemente no facilite la confirmación de la condena de Cristina. Esto es así. De hecho, ayer el gobierno salió a decir que probablemente ahora tengan el acuerdo del kirchnerismo para el hijo, que se resistía un poco porque el kirchnerismo también quiere nombrar, ¿saben a quién? Al procurador general. ¿Por qué al procurador general? El procurador general es el jefe de todos los fiscales, sí. Y los fiscales vienen pidiendo los 12 años y la asociación ilícita, y es muy probable que este procurador general repita lo que dijeron sus fiscales, asociación ilícita y 12 años. Con este procurador y esta corte, sin lijo, obviamente Cristina probablemente reciba la confirmación de su condena y la inhabilitación perpetua. Si mueven ese escenario judicial, Cristina puede ser beneficiada. Por eso las alertas que hace tiempo estamos dando, ¿no? Y otra señal rara fue lo de ficha limpia. Vieron que hay en tratamiento en el Congreso una ley que es de ficha limpia. ¿Qué significa eso? Que un funcionario público que tenga una condena con un doble conforme, que es lo que pasó ayer, Casación confirmó, entonces hay un doble conforme de la condena, no puede ser funcionario público y obviamente ni competir por cargos electorales. Cuando el Congreso hace por lo menos un mes, el diputados iba a tratar, la Libertad Avanza se levanta y retrasan el tratamiento de esa ley. El PRO logró hace 2 o 3 días, por mucha presión, porque están en el toma y daca de la cuestión del DNU y demás, logró el dictamen, pero recién en diputados y estamos terminando las sesiones, con lo cual hasta que el año que viene entre el Senado, porque esa ley sí la deja fuera, ¿Ley que viene de la época de Amado Vudú, si no me equivoco, María Eugenia? ¿Cómo? La de ficha limpia viene de la época de Amado Vudú, en el cual también se entendía que Amado Vudú no podía presentarse como candidato. Viene de esa época, ¿no? El tratamiento de la ley hace un montón que está dando vueltas, hay muchas asociaciones civiles que están instando el tratamiento de ficha limpia, pero siempre el progresismo de izquierda o digamos el tipo de gobiernos como el del kirchnerismo dicen que no, porque te proscriben, ¿no? Claro. Y lo citan a Lula, como decir, mira Lula, que estuvo un tiempo inhabilitado por la justicia, y bueno, ahora volvió Lula, cuando solucionó sus problemas los volvió, ¿no? Entonces, siempre la izquierda y el kirchnerismo resisten a estas leyes de ficha limpia y por eso nunca se logró tratar. Pero bueno, ahora cambió un poquito el escenario y los vas contando a los votos, no quiere decir que estén, hay como más consenso en que estas leyes son buenas para la democracia, así como fue lo de boleta única, esta ley es otra de esas que creemos que van a mejorar un poquito la calidad de nuestro sistema democrático. La resisten, pero recién ahora se está logrando avanzar en el tratamiento de esta ley con estos escollos, ¿no? Estás escuchando a María Eugenia Talerico, ayer te escuchaba un poco en La Nación Más con Luis Majul, estuviste dando vueltas también por la pantalla de TN. Después de hacerte una pregunta personal de cómo llegás a esta causa, digamos, yo puedo ser abogado penalista, pero la esquivaría porque entiendo como que es, no sé, como que me quedaría muy lejos el objetivo de tratar de plantar justicia, justamente. Sos justamente presidente de la ONG, será justicia, digamos que tu modo de vida debe ir por ahí, pero te lo voy a preguntar luego. Ahora lo que te consulto es también, opinión personal, ¿crees que puede llegar a haber un cambio en la condena social de Cristina Fernández de Kirchner mientras tanto esto no quede firme, que le puede hacer mella para una posible elección el año que viene? Mira, yo estaba en plena campaña cuando pasó lo de Insaurralde y Otermín, el candidato de Insaurralde, ganó de una manera llamativa. Yo creo que la gente no sé por qué no registra el daño que hacen este tipo de dirigentes políticos, no lo registran y obviamente ahora frente a un gobierno que es radicalmente opuesto, la opción que ella, ¿no? esa ya la vimos ayer en el conurbano,
no sé cuánto afecta. La verdad que me preocupa mucho, obviamente, que no haya sanción social y que no se entienda los daños tremendos que provoca la corrupción. Así que la verdad que no sé cuál va a ser el impacto. Yo sí sé cuál es el impacto de la Argentina, de la reputación de la Argentina, ¿no? Porque en definitiva es un país que tiene toda esa sombra de que nuestros funcionarios y nuestros dirigentes son muy corruptos. Obviamente el fallo de ayer corrige eso, pero si tenemos un gobierno que le va a poner un juez de la Corte para perdonarla, es como que damos 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. ¿Cuánto impacta a la gente? Me gustaría que sea mucho para que entiendan que le tenemos que exigir a los políticos que no sean tan corruptos, y además los vemos en nuestros pueblos, o sea, de abajo para arriba, ¿no? Empezar a expulsarlos de la política. Pero bueno, quizás la ley de ficha limpia nos dé un poco ese alivio, y aunque la gente quiera votarlos, por ser tan corruptos y por haber sido condenados por la justicia, queden afuera del escenario político. 2 de los 3 pasos ya están. Casación ha confirmado la condena. Falta la Corte Suprema de Justicia. ¿En cuánto tiempo es eso? Mira, la Corte es lenta y realmente la movida de nombrar al hijo, y si lo hacen por decreto y todo en la Corte, nos va a quitar muchas de las esperanzas que tenemos para que ese tribunal actúe lo más rápido posible y bueno, y haga lo que tiene que hacer respecto de la condena de Cristina. Y no es que uno adelante la opinión de la Corte, las pruebas son abrumadoras, no hay manera de borrarlas con el codo, pero ¿qué podría hacer una Corte con el hijo? Declarar la nulidad del juicio y hacer un reenvío. Lo vimos con Menem. A Menem con la causa de las armas pasó eso, y después se metió al Senado y bueno, y nunca más pudo cumplir la condena porque se demoró tanto todo que bueno, no se hizo efectiva. Entonces ya tuvimos experiencias iguales a que después las maniobras judiciales que se pueden hacer obstruyan el cumplimiento de las condenas. Voy con la última, ahora sí personal. María Eugenia Talerico, agradeciéndote por el contacto y la explicación. Cuando estudiabas en abogacía, no sé si fue en la UBA o no, ¿te imaginabas que ibas a estar inmersa en una causa contra una expresidenta? Bueno, hasta los 43, que creo que fui, 40 y pico, que asumí el rol en la Unidad de Información Financiera, más allá que desde Será Justicia veníamos como combatiendo todo el embate institucional cuando hacia finales de 2013, 2014, 2015 el kirchnerismo obviamente se radicalizó atacando las instituciones. Fue la Unidad de Información Financiera, ¿no? Desde donde yo pude ver todos estos casos, los daños que provocaba, la hipocresía que había detrás de tanta política que pregona que no hay que ser corruptos, pero después son todos corruptos, y eso me involucró en casos de esta complejidad y en un interés muy grande para tratar de limpiar un poquito desde cada uno de los lugares que uno tiene a este país. No, nunca me lo imaginé. Yo soy nacida en un pueblo, en Colón, provincia de Buenos Aires, me vine a estudiar a Buenos Aires, pero creería que la Unidad de Información Financiera fue el que, bueno, a mis 40 y pico, así que ahí siempre la vida te sorprende, me metió de lleno en estos asuntos, ¿no? María Eugenia, que tengas buen día y muchas gracias. A ustedes, que tengan buen día. María Eugenia Talerico es abogada penalista, experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo. Fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de la UIF en lo que fue la gestión 2016-2020, bueno, explicándonos justamente qué es lo que pasa con esta confirmación a través de casación ahora, el segundo paso de 3 de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. La entrevista del día fue presentada por